Nos preparamos, hermanos, para leer en esta mañana en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Este será el verso que la proclamación de esta mañana será dirigida. ¿Okay? Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Dejamos a la reverenda Maritza Resto Rivera en la proclamación en esta mañana. Bendecido es el Señor. Los niños y las niñas que están presentes, consagramos este espacio para que puedan llegar con sus maestros y maestras a los salones de educación cristiana. Debo comenzar diciendo que tuvimos una celebración de aniversario extraordinaria. Gracias también a todas las áreas ministeriales, al Consejo Ejecutivo, al equipo puesto en práctica de desarrollo natural de la Iglesia, por hacer posible la Feria de Ministerios, comenzando nuestro aniversario. Le felicito y sé que esta experiencia, junto a otras o a otros esfuerzos, dará su fruto en nuevos hermanos y hermanas que se suman al servicio y al compromiso cristiano. Dense un aplauso ustedes mismos y ustedes mismas y sigamos celebrando la fidelidad de Dios en medio nuestro. También la palabra impartida por el reverendo David Alicea fue ungida, muy pertinente para este tiempo, ¿verdad? Y para esta ocasión. Miren, Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre, como dice el testimonio bíblico, es su misericordia. Y no permanece el Espíritu de Dios callado ni indiferente a las necesidades de su pueblo, de su iglesia, no solo aquí, sino sobre la faz de esta tierra. De igualmente al Consejo Ejecutivo, por las iniciativas que se toman, a veces en contra de las directrices que yo he dado. Así es que de igual manera reciban mi gratitud por la oración de intercesión, ¿verdad? En todo lo que concierne al don pastoral ejercido desde esta servidora, también la reverenda Maritza Rosas, que es una persona que en este tiempo Dios también ubica para ejercer el don pastoral. Hermanos y hermanas, yo quisiera de alguna forma mirar las posibilidades del texto bíblico. Fíjense que el programa del aniversario que sigue acompañándonos hasta finales de mes sigue basado, anclado en Apocalipsis capítulo 2. Y obviamente ese mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o como dice al verbatim los textos de ese capítulo 2, a las iglesias, sigue acompañándonos a través de todo este mes y de los domingos venideros de este año y el próximo año y los años que aún el Señor nos deje vivir sobre la faz de esta tierra y perseverar en su iglesia. Y yo quisiera
que esta predicación quizás a usted le suene o la vea como una predicación un poco distinta, porque yo quisiera que tuviera un talante, un matiz didáctico pastoral. Y eso me da a mí el permiso para entrar y salir de la predicación y del texto bíblico de varias formas y maneras. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que hace 2014 al 2019, ¿cuántos años van? 5 años atrás, el Seminario Evangélico de Puerto Rico me hizo una invitación a mí, vamos a poner primero a mi hijo y después yo, a mi hijo Juan Francisco y a mí, para que acompañáramos un grupo de estudiantes del seminario a la ruta de Pablo. Y qué bueno que Adalí e Inesita están aquí, porque ellos se sumaron a ese grupo. ¿Se acuerdan, gente? ¿Se acuerdan de ese tremendo viaje? Y pudimos trazar, no toda la ruta del apóstol San Pablo, pero alguna de esas rutas, Corinto, Éfeso, y así por el estilo. Y también, una vez estuvimos en Grecia, llegamos a Patmos. De más está decirle que llegar allí es una experiencia. Y Cintia estaba también en ese viaje, y Fermín, y llegar hasta ese lugar y ver todo ese mar y toda ese paisaje es una experiencia singular. Yo quiero compartirle algunas cosas que yo recuerdo de llegar a Patmos. ¿Por qué hablamos de Patmos? ¿Por qué? Porque es la isla del exilio del apóstol Juan. Porque es desde Patmos que él recibe ¿qué? Las visiones de lo que acontecerá en un momento muy particular de la iglesia. Y quién sabe si en algún momento del escatón de la historia. Y por eso Patmos es una isla donde en aquel tiempo se le llamaba la isla de los exiliados. Era un lugar que Roma no le daba tanta validez ni tanta importancia, y de alguna manera la gente que ellos querían exiliar los mandaban a Patmos, porque difícilmente con el tipo de vigilancia y por la ubicación geográfica que Patmos tenía, la gente se podía escapar. Lo que yo recuerdo es que la joven griega que nos acompañó a Patmos, en su español griego o en su lenguaje griego-español, nos dijo varias cosas que a mí me impactaron y fueron las que más se quedaron en mi mente y en mi corazón. Nos dijo que Juan llegó allí encadenado, obviamente exiliado por el emperador Domiciano, porque Juan se constituía junto a otros en una amenaza para el imperio, porque ese Juan predicaba que solo Cristo debe ser adorado, enaltecido, reverenciado y seguido como Señor y Salvador. Y eso a Roma no le gustaba, ni eso de Juan, ni de otros discípulos apóstoles que hacían lo mismo. Por lo tanto, Juan es exiliado, perseguido, lo encadenan. Sumen a eso todo lo que el pastor David predicó de el apóstol Juan. Y llega allí a Patmos con su discípulo Prócoro, que eso no necesariamente usted lo va a encontrar en el testimonio bíblico, pero todos los íconos y todo lo que hay constatado en la historia de aquel lugar dice que Juan tenía un discípulo llamado Prócoro. Oiga, y yo me traje unos íconos que son los más que están allí en Patmos, donde quiera. Usted no lo va a ver de aquí, pero yo los voy a dejar ahí por si usted después quiere venir y verlo. Estos son certificados como auténticos en el sentido de que el artista no repitió este.
Y ahí está el apóstol Juan y está Prócoro, que era el escribiente, que era el que una vez el apóstol recibía la visión. ¿Cómo es que dice el texto bíblico? Escribe. Pero Juan no escribía. Escribía a su discípulo, porque Juan estaba ciego. Llegó a Patmos encadenado, llegó paleado por todo lo que había vivido en la persecución. ¿Se acuerdan lo que nos narró el reverendo David Alicea? Y llegó también ciego. Por lo tanto, cuando el ángel le dice, escribe, es su discípulo el que escribe todo lo que el ángel dice que Juan de alguna manera proclama. Eso yo lo recuerdo perfectamente. También recuerdo perfectamente que la guía nos dice otro dato importante. Búsquese rapidito ahí, Apocalipsis. Miren, vamos a usar la Biblia. Hello. Vamos a usar la Biblia. Así es que la tenga usted en su celular o la tenga acá encuadernada, la vamos a usar. La guía nos dice y nos ubicó en el capítulo 1 y el versículo 10. Amén. Apocalipsis 1:10 dice, hablando Juan, el vidente, el profeta, el apóstol, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Dice nuestra guía allá en la isla de Patmos que cuando se da esto del versículo 10, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La cueva en donde Juan se internaba, porque algo que no les dije, que me estoy acordando ahora, le dije que esta predicación no era la tradicional, es que ella nos decía que toda la tradición constatada, documentada, dice que Juan llegó allí encadenado, casi ciego, pero que tenía movilidad, que podía moverse por toda la isla, porque también habían otras personas viviendo allí. Y que a todo el que Juan se encontraba en toda la isla de Patmos le hablaba de Jesucristo. Estaba allí, mire, castigado, exiliado, por haber hecho eso fuera de la isla, y estando en la isla seguía haciendo lo mismo, porque nadie le podía callar su boca. Entonces ella nos decía, él aquí caminaba, no estaba encarcelado como tal, estaba exiliado, pero él tenía un lugar en donde venía, se internaba, oraba, meditaba y recibía las visiones. Y ahí nos llevaron, los que están aquí de ese viaje. Si digo algo que no es verdad, díganmelo. Se internaba en una gruta pequeña que nos internamos nosotros también. Pudimos, como pudimos, bajarnos y llegar allí, leer el texto bíblico, escuchar la explicación de la guía y decir unas palabritas adicionales. Y dice ella que en esa gruta, si usted quiere llamarle cueva, no importa, cuando Juan escucha ese versículo 9:10, dice la tradición que está documentado
que la peña arriba tuvo 3 hendiduras. Se partió por 3 partes esa peña y allí están los vestigios y las señales de eso. Y ella dice, la tradición dice que fue cuando hubo ese momento del sonido de trompeta, que se abre la roca en la parte de arriba en 3 lugares distintos. Y nos dijo muchas cosas más que no les voy a tomar aquí tiempo. Así es que eso se está dando cuando usted va allí, todavía queda esa historia. Otra de las cosas que nos dijo fue, y ¿verdad? Lo pudimos constatar y ver, que hay allí unas huellas. Hay una huella que es donde el apóstol siempre ponía su mano para poderse levantar. Y allí está la huella. Y hay otra huella donde ponía la cabeza. Allí en la piedra, en la roca, está la huella donde su cabeza era recostada. Todo eso, hermanos y hermanas, para decirles que la historia sigue hablando. Que lo que dice aquí el Apocalipsis, libro mal usado, a veces mal interpretado, a veces usado en excesos, pero de eso no vamos a predicar en el día de hoy. De alguna forma, la historia tiene como testigo todo lo que le estoy diciendo y mucho más. Así es que es importante ubicarnos ahí, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Fíjense que dice de alguna manera ese capítulo 1 que son 7 estrellas, ¿sí? Esas 7 estrellas son los 7 obispos o los 7 dirigentes, si usted quiere llamarle pastores, puede hacerlo. Pero lo que es dirigido a las iglesias, cada iglesia en el principio tiene lo mismo. ¿Escribe a quién? Al ángel de la iglesia. Pero anterior a eso nos dice que son 7 las estrellas. Por lo tanto, las estrellas son las iglesias. O son, debo decir, los obispos de las iglesias, los dirigentes de las iglesias. Son 7 los candeleros, que ahora sí son las 7 iglesias. Cuando dice candelero de oro, está hablando de la iglesia situada en ese lugar específico. Cada una de estas iglesias tiene una personalidad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, esta iglesia tiene un perfil que ha ido cambiando a través de los años. Según el país ha cambiado. De alguna manera, ese impacto demográfico del país se refleja en las iglesias de distintas maneras, con distintos matices. Así es que cada una de estas iglesias que leímos tiene una unicidad, es única, tiene un perfil, tiene una personalidad. Y es interesante porque 5 de ellas tienen algo en común. Y es que a 5 de ellas, de las 7, se les alaba, se les da una palabra de encomio. Y también a 5 de ellas se les da una palabra de juicio o de corrección. ¿Van conmigo hasta ahí? Amén. Además de eso, tenemos que decir que a una sola de esas iglesias no se le dice nada bueno. Todo lo que se le dice de alguna manera es juicio y reproche. Y esa única es la Odisea. Después la vamos a ver en algún momento o usted la lee más tarde.
A dos de ellas, no se le hace reproche. Y lo que se hace es, desde el vidente Juan, hablarle cosas importantes, darle algún tipo de alabanza o animarla en medio de la situación difícil. Esas dos, que no se le hace reproche, que no se dice nada negativo de ellas, son Esmirna, que es la que hemos leído aquí, amén, y Filadelfia. Esas dos. Sin embargo, yo tengo que decirle en esta mañana que el único que puede juzgar a las iglesias es el Espíritu de Dios. Es el único. Fíjense que unas reciben aplausos y corrección, que otras reciben aplausos nada más, que otras reciben censura nada más, pero a todas ellas dice el vidente que el Señor del Hades y de la vida, el primero y el último, el que viene, el que vino y ha de venir, a todas Él las tiene en su diestra. A todas Él las tiene en su mano. ¿Y qué nos quiere decir eso, hermano y hermana? Que solo el Señor puede juzgar la iglesia. Que nosotros no podemos juzgarla. Que es mejor que seamos honestos y honestas y digamos, yo no me siento cómodo en esta iglesia, en X iglesia. Pues porque ahí la adoración es asado, porque la predicación es de esta forma, porque los hermanitos son así o son asados. Pero no decir, allí no está el Espíritu de Dios. O decir, esa iglesia es una iglesia fría. O esa iglesia está bajo el juicio del Señor. No nos toca ni a usted ni a mí ese tipo de juicio. Porque ¿quién es el que juzgará a la iglesia? El Espíritu de Dios. Y es mejor decir, mira, yo no me siento cómodo o cómoda ahí por esto, por esto, por esto. Y quizá me siento más cómodo en esta otra iglesia, pero jamás entrar en un rol que solo le pertenece a Dios. En segundo lugar, es importante decir que hay un llamado a la iglesia a arrepentirse y a convertirse. Por lo tanto, el asunto de la conversión no es solo para los que están allá afuera. El asunto de la conversión en las iglesias del Apocalipsis, y valga la redundancia, es para la misma iglesia. Porque el Señor, a través del Espíritu, usando Juan como instrumento, le dice a la iglesia, tú tienes esto bueno, y tienes esto otro, y lo vamos a ver ahorita, y tienes esto, pero cuando usted le dicen, tú eres buena gente, tú haces esto bien, tú eres tremenda persona, tú caminas la segunda milla, tú tienes una sonrisa colgate, pero, ese pero, ¿qué le está diciendo usted? Que lo que viene por ahí ya no es tan bueno, ya no es tan complaciente, pero tengo algo contra ti, se le dice a Éfeso. Así es que tienes que convertirte, tienes que dejar de hacer lo que te está atrasando. Tienes que dejar de hacer, convertirse, hermano y hermana, es metanoia. Es cambiar la mente, es cambiar el corazón, es cambiar la ruta de vida. Pero usted solo no puede. Usted sola no puede. Usted necesita del Espíritu de Dios. Y es lo que Juan le está diciendo a la iglesia. Ahora bien, en medio de esa amplitud que estoy mirando en esta mañana, es importante también decir lo siguiente. El género
de este capítulo 2 a todas esas iglesias es un género epistolar. Son cartas. Y una carta, ¿cuántos escriben cartas todavía? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, porque es que eso está para sellar. Eso de coger un papelito, un bolígrafo, escribir la fecha, el remitente, el destinatario, el cuerpo, la despedida, su firma, un sobre, ponerle el papel, el sello, ponerlo, ir al correo. Mira, hermano y hermana, eso ya no se hace. Porque hoy, ¿qué es? Hoy es el correo electrónico. Hoy es ¿qué? El WhatsApp. Hoy es el chat. Hoy es otra forma como oraba la pastora Rosas. El mundo cambió, por si usted no se enteró. Pero todavía hay gente que escribe cartas. Y todavía hay personas que siguen ese género epistolar. Y obviamente estamos en el siglo I de la era común. Por lo tanto, ese género epistolar está ahí en el testimonio bíblico. Hay destinatarios. Hay una descripción de Cristo. Hay una palabra de encomio, hay una palabra de reproche, hay una llamada a la conversión, hay un llamado a huir y hay una promesa. Esa es la estructura de 5 de las cartas de las 7 que recibe en visión y en audición el vidente Juan. Rapidito, manténgase ahí. Apocalipsis 2. Vamos a constatarlo en esta mañana. Biblia en mano. ¿Quiénes son los destinatarios? Cuando dice ahí el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. No vamos a predicar de la iglesia de Éfeso. La estamos usando como paradigma, como ejemplo. Así es que ahí hay un destinatario y quizá 2. El ángel de la iglesia. El dirigente, lo más probable, el obispo, lo más probable, el pastor, con toda probabilidad. ¿Y quién más? Obviamente la iglesia. Es la iglesia la destinataria. Las cartas son a las 7 iglesias. Eso es lo primero en la estructura. Lo segundo en la estructura es el título que se le da a Cristo. La descripción de Cristo. ¿Cómo describe o cómo se describe Cristo para la iglesia de Éfeso? Porque no es la misma descripción para la iglesia de Esmirna, no es la misma descripción para la iglesia de Pérgamo, pero ¿cómo se describe Cristo para la iglesia de Éfeso? ¿Cómo dice, hermano y hermana? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. O sea, él tiene las 7 estrellas y habíamos dicho que las 7 estrellas son los dirigentes, los obispos, los pastores. Así es que si fuéramos a hacer ¿qué? Un traslado, un puente al día de hoy, mire, el Señor me tiene en su mano. Y a cada pastor de cada iglesia, el Señor nos tiene en su mano derecha. Y Él sabrá lo que va a hacer con nosotros o nosotras como pastores. Yo tengo una responsabilidad ante Dios. Y tengo una responsabilidad ante ustedes. Tengo unas limitaciones y el Señor las conoce. Porque todo ser humano tiene limitaciones. Pero también el Señor conoce nuestros corazones. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Y qué más dice? El que camina
En medio de los 7 candeleros de oro dice estas cosas. Si eso es así y hacemos el puente al día de hoy, el Señor está caminando por aquí. ¿Cuántos dicen amén? O usted llega aquí y piensa que Él no está. Él está. Él se está moviendo. Él es espíritu. Él está haciendo obra. Usted lo vea o no lo vea. Usted lo sienta o no lo sienta. Esto no es asunto de emociones ni de sentidos humanos. Él está aquí. Porque le voy a decir una cosa. Si Él no estuviera aquí, yo tampoco estaría aquí. Si Él no estuviera aquí, usted tampoco estaría aquí. Ahora, el asunto es qué importancia y qué seriedad le damos a la presencia del que está aquí. Y nos dice ahí el texto, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y mire que ahí dice el texto que unas de ellas hacían unas cosas buenas, otras hacían unas cosas que estaban medias gulembas, perdonen la frase. Otras lo que hacían estaba todo errado. Pero aún en medio de eso, Él caminaba. Porque donde está lo torcido, Él camina para enderezarlo. Seguimos. Luego de esa descripción de Cristo, viene la palabra de encomio. Yo conozco tus obras. Sigue conmigo, hermano y hermana. ¿Está conmigo? Amén. Aproveche este momento con Biblia en mano, que esto no se da todos los domingos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Esa palabra es una palabra de alabanza, es una palabra de encomio. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos han escuchado la palabra de encomio para usted? ¿Usted ha escuchado palabras de encomio de parte del Señor? Bendito sea Dios. ¿O usted siempre lo que escucha es el regaño? Porque es que estamos programados a eso. Si escucho la voz de Dios, ¿es para qué? Muchas veces para reprenderme, para señalarme lo malo. Pues yo quiero decirte, y lo he dicho aquí ya en otra ocasión, que muchas veces el Señor está contento con nosotros y nosotras. Porque no todo en tu vida y en la mía es negativo. No todo está fuera de lo que el Señor espera de nosotros y nosotras. Él nos conoce. Él sabe nuestra realidad de vida. Él sabe que muchas veces no tenemos todas las fuerzas que necesitamos para hacer todo lo que la gente espera. Él sabe todo. Y cuando hacemos las cosas que hay que hacer, como hay que hacerlas, el Señor está contento. Métase eso en la psiquis y celebre que el Señor celebra. Celebra cosas grandes y lindas en tu vida. Ahora, en la estructura epistolar respecto a la iglesia en Éfeso hay un reproche. Fíjense que lo primero que se da es la palabra de ¿qué? De encomio, la alabanza, ¿verdad? Afirmar lo bueno. Pero el versículo 4, ¿cómo nos dice? ¿Lo tiene ahí, hermano y hermana? ¿Qué dice? Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
No vamos a predicar de eso, estamos viendo solo la estructura, de eso predicó el pastor David. Ahí está el reproche. Sin embargo, no se queda en el reproche. El vidente se mueve un peldaño más. Y en la estructura epistolar nos dice que hay un llamado a la conversión. Porque Dios siempre nos va a llamar a la conversión. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré ¿qué? Tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes. ¿Qué es el candelero, dijimos? Los candeleros de oro, ¿qué son? Son las iglesias. Mira, hermano y hermana, si nosotros no entendemos en el libro de Apocalipsis los simbolismos, los colores, las figuras, nos vamos a perder. Y vamos a interpretar el libro como no es. Así es que los 7 candeleros de oro son las iglesias. Esa iglesia tiene que aplicar el correctivo. Y después nos llama, después en la estructura, versículo 7, hay un llamado a oír. ¿Qué dice? El que tiene ¿qué? Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego, no me voy a detener ahí, porque es que si no, de verdad no vamos a salir de aquí hoy. Hay una promesa. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa para la iglesia de Éfeso? Que no es la promesa para Sardis, que no es la promesa para Esmirna, porque a Esmirna se le da otra promesa. ¿Qué dice? Al que venza o al que venciere. ¿Qué dice? Le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahí tienen la estructura. Y se repite en 5 de las iglesias prácticamente. Ahora bien, volvamos a la iglesia de Esmirna. Un momentito, para que usted compare y contraste la estructura de Éfeso con la estructura de Esmirna. ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Cuál es el título que se le da a Cristo? El primero y el último. El que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien son, no tenga miedo al decirlo, sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean ¿qué? Probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Pero sé fiel. Sé fiel, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Llamado a oír, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Esto lo vamos a explicar hoy no, porque he tenido que dividir esta predicación en 2 partes. Pero el domingo vamos a entrar en todo lo que dice el texto a la iglesia de Esmirna. ¿Qué notamos, hermanos y hermanas, en el mensaje a Esmirna? Que hay iglesias como esta a las que Cristo no hace reproche, que no tienen mayores
faltas que señalarles. Y ya les dije que hay dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Esmirna y Filadelfia. Estamos aquí, qué bueno. Y también les dije que hay una sola que no recibe encomio y lo único que recibe son reproches. ¿Cuál es? La Odisea. Estamos aquí, qué bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios puede juzgar la iglesia. Así es que eso nos da esperanza. Otro aspecto general que es importante dejar como plataforma es que son 7, no son 6, no son 5, no son 9, son 7. ¿Por qué 7? Porque 7 en la Biblia es el número ¿de qué? De la perfección. Y quiere decir, hermano y hermana, que aunque son 7 las iglesias mencionadas, estas realidades que ya se han mencionado por el vidente Juan a cada una de las iglesias del Asia Menor, se extienden a toda la iglesia universal de Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos aquí leyendo esto. Porque ese mensaje llega a nosotros en el día de hoy. Así es que es importante también decir que cuando en Éfeso se estaba leyendo la carta específica que se le había dirigido a ellos en Éfeso, a la misma vez como era un solo documento, ellos también leían lo que se le había escrito a quién, a Pérgamo, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El otro aspecto, tener oídos. Estoy con los aspectos generales. Cada una de las iglesias son llamadas a convertirse y tienen una condición para el arrepentimiento y la conversión. ¿Cuál es esa condición? Tener oídos. El que tenga oídos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo doy gracias a Dios porque tenemos 2 oídos y una boca. Que no es al revés. Si tuviéramos 2 bocas y un oído, estaríamos perdidos. 2 oídos, una sola boca. Eso quiere decir que en estos casos y en muchos otros en los que usted y yo estamos implicados, el oír lo que Dios tiene que decirnos es más importante que usted hablar. Porque oyendo lo que el Espíritu dice a nuestra vida, a la iglesia, oyendo, el que tenga oídos, ¿para qué? Oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y una vez usted oye con sensibilidad espiritual, entonces podemos decir que podemos proceder a la conversión. Porque si la iglesia no oye lo que el Espíritu está diciéndonos, lo que Juan le está diciendo a las iglesias del Asia Menor es que no van a prevalecer. Que no van a prevalecer. A veces pensamos y decimos, no, pero hay un texto que dice
que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y que la iglesia que está en tal lugar siempre va a estar allí. Noticias. Váyase a Europa. Y váyase a otros países. Y váyase a Estados Unidos. Y váyase a algunos lugares de Puerto Rico. Que iglesias que estuvieron allí, hoy no están. Están cerradas. Están clausuradas. Yo recuerdo cuando estuve en Escocia, llevando a mi hijo allá e instalándolo para que estudiara, 5 lugares distintos de iglesias que fueron poderosas en su tiempo, estaban cerradas o transformadas, una en una discoteca, otra en un tremendo centro comercial, otra en un restaurante. Y allí había una iglesia en un momento dado. Cuando la iglesia no escucha lo que el Espíritu le dice a tiempo y no se arrepiente y no enmienda el camino, ¿qué pasa? Según Juan, quita el candelero del lugar. O sea, los días de esa iglesia están contados, es lo que dice el apóstol. En adición, la iglesia del siglo I, que son estas y otras, enfrentaban en su seno 3 problemas concurrentes. El problema cristiano, el problema judío y el problema frente a Roma. Se lo voy a resumir rapidito. Y usted dirá, hoy la cosa está un poquito didáctica, está un poquito, ¿verdad? Como que abstracta. Hay que hacerlo. Porque si no, cuando prediquemos de Apocalipsis 13, o de Apocalipsis 22, o de Apocalipsis 4, no vamos a estar situados en las plataformas importantes para poderlo hacer. ¿Cuál era el problema cristiano que enfrentaba la iglesia? ¿Por qué el problema cristiano? Pues miren, hermanos y hermanas, porque surge de adentro. El problema surge adentro. Cuando los enemigos están dentro de la iglesia, el peligro es mayor. Porque ya Jesús lo dijo, una casa dividida contra sí misma, ¿qué dice el Señor? No puede prevalecer. El Señor nos quiere unidos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos quiere unidos en medio de la diversidad. Porque la verdadera unidad se da en medio de la diversidad. Aquí somos distintos, somos diferentes. Cada uno de ustedes es único e irrepetible. Pero en medio de esa unicidad, usted tiene que ceder algo de usted. Ah, no, pero yo soy así. Pues si usted es así, permita que el Espíritu de Dios transforme en usted lo que tiene que transformar. Porque muchas veces yo tengo que ceder cosas mías, actitudes mías. Como diría Jesús, negarse a una misma para que el otro y la otra pueda florecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando a la iglesia de Esmirna se les habla de falsos apóstoles, es que esos falsos apóstoles se infiltran en la comunidad de fe. Fíjense que aquellos que han leído las 7 iglesias, a unos se les llama los Nicolaitas. ¿Se acuerdan? Nicolaitas quiere decir amadores de la ciudad. Y eso tiene su implicación. A otros se les llama los seguidores de Jezabel. Y eso tiene su explicación. A otros se les llama falsos apóstoles. En Éfeso, por ejemplo, eran misioneros ambulantes, distintos a los 12 apóstoles. Oiga, y el falso apóstol
de acuerdo a este contexto, no se quedaba mucho tiempo en una iglesia, sino que estaba un tiempito aquí. Una vez era descubierto, ¿qué hacía? ¡Chum! Se movía acá. Y una vez era descubierto, se movía a otro lugar. Porque no es como ahora, que ahora llega alguien por ahí que uno tiene, ¿verdad?, algún tipo de inquietud. Y uno le pregunta, ¿y de dónde usted viene? Ah, pues yo vengo de la iglesia tal, en tal lugar que pastorea tal persona. Oiga, y si una es responsable como pastora, ¿qué uno hace? Verifica y llama. Y el pastor o el nombrado pastor te dice si es que eso fuera necesario. Pero en los tiempos de los apóstoles eso no era así, porque no había ni celulares, ni había WhatsApp, ni había teléfono. Y llegaba alguien por allí y decía, pues yo soy apóstol, ajá. Y la comunidad lo daba por bueno. Ahora, el Didaché, ay Señor, yo estoy aquí dando una escuela bíblica. El Didaché, que era un documento importante para los primeros cristianos, tuvo que estipular unas normas para protegerse de esa gente. Y una de las normas era que si había alguien que llegaba diciendo que era apóstol, obviamente la iglesia tenía que honrar la ley de hospitalidad. Y esa persona decía, yo soy apóstol, usted me puede alojar en su casa. Y la iglesia estaba obligada ¿a qué? Abrirle las puertas y decir, mira, pues aquí tienes el cauchito. Y ahí tienes el sandwichito y el café. Quédate entonces aquí. Oiga, pero ese pasaba un día, pasaban 2 días, pasaban 3 días, y a quién le amarga un dulce. Y habían estipulado, si ese que dice ser apóstol se queda más de 3 días en tu casa, a huyir, vamos, muévete, tienes que ¿qué? Que sacarlo. Porque el verdadero apóstol trabaja, no vive del cuento, no se aprovecha de los de la comunidad de fe. Oiga, y tuvieron que estipular todo eso para protegerse. By the way, por eso es que a la iglesia de Éfeso se les dice, tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y parte del asunto con Éfeso fue que como estos falsos apóstoles, falsos maestros, lo hacían una y otra vez, y de alguna manera se reprodujo ese modelo, la iglesia en Éfeso dijo, pues eso es así. Pues se acabó el asunto. Cierren las puertas, ni a unos ni a otros, y se insensibilizaron. Porque cuando usted ama, y cuando usted abre su corazón, y cuando usted da, amén, estamos hermanos y hermanas, y cuando usted sigue amando, y cuando usted ayuda, pero lo quieren coger de lo que usted no es. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Que nos ven caras de buena gente. ¿Qué hacemos de vez en cuando y de cuando en vez? Se acabó. Ya, no más. Y ni a unos ni a otros. Y la iglesia no puede hacer eso. Porque el día que dejemos de amar, el día que dejemos de ayudar, el día que dejemos de ser solidarios o solidarias, le estamos haciendo las vacaciones al diablo. La iglesia tiene que seguir amando, seguir sirviendo, seguir ayudando y tener el discernimiento para desenmascarar
a aquellos que quieren aprovecharse de nosotros y nosotras. ¿Cuántos dicen amén? Una notita al calce con respecto a eso de Éfeso. Así es que esos misioneros ambulantes de alguna manera defienden la participación de los cristianos y cristianas en los banquetes sacros y sociales del ídolo imperial en Roma. Estamos hablando del problema cristiano y yo me voy a quedar ahí hoy porque miren, se fue el tiempo, son las 12:10 y no quiero abusar y tampoco quiero que lo otro que yo vaya a decir usted le pase por aquí. Estamos hablando del problema cristiano, estamos hablando de que estos que se llaman ser apóstoles y no lo son, han venido para hacer daño a la iglesia y a la vez estaban salpicados con la corriente gnóstica. ¿Qué decía la corriente gnóstica del primer siglo, de la era común? Que lo que valía y lo que importaba era el conocimiento, la gnosis. En otras palabras, yo sé, yo conozco desde aquí, hermanos y hermanas, no desde aquí, ¿quién es Jesús? Tengo el conocimiento quién es Jesús. Yo sé quién es Jesús. Eso era lo que decían los gnósticos. En otras palabras, estos falsos apóstoles decían y dejaban sembrado en las comunidades: si ya sabes quién es Jesús, porque lo que salva es el conocimiento, según ellos, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Porque lo que importa es lo que tú conoces, no lo que tú hagas. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Que nuestros cuerpos son ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto es: hermanos y hermanas, si ustedes han tenido una experiencia con Cristo, lo que usted haga con su cuerpo, en su cuerpo, tiene que glorificar a Cristo. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Juan a Esmirna es: esta gente vino aquí, sembró la idea, la filosofía, la doctrina de que usted puede sentarse en la mesa del Señor y sentarse en la mesa de los demonios. Yo sé que suena fuerte, pero no son mis palabras, son las palabras del testimonio bíblico. Lo que estos falsos apóstoles está diciéndole a la iglesia en Esmirna, de alguna manera, esa gente que ustedes han combatido y le han puesto frontera y no los han dejado echar raíces, son los que dicen que usted se puede sentar en la mesa del Señor, pero cuando Roma abre los salones del banqueteo, usted puede entrar allí, comer del alimento sacrificado a los ídolos imperiales y tener sexo con quien usted quiera. Porque eso era parte del culto idolátrico. Que el acto de sexualidad no era basado en el amor, sino en parte del culto imperial, con aquellas doctrinas de la fecundidad y del disfrute. Por lo tanto, y con esto termino, los falsos apóstoles decían: no importa, ¿tú conoces quién es Cristo? Haz lo que tú quieras, porque lo importante es tú saber quién es, no lo que tú hagas. Y usted y yo sabemos que eso es ultravire con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Ya el próximo domingo yo retomo algo más de Esmirna,
en términos amplios, pero voy a entrar de lleno a cada palabra que hay para esta amada iglesia. Que el Señor les bendiga y gracias por su paciencia en esta mañana.